Si bien hay diversas formas de agrupar los datos, para no extender este curso introductorio de programación, veremos las más sencillas, pero no por eso menos importantes y útiles. La primera estructura de datos que discutiremos es la lista. Esta nos permite almacenar elementos secuencialmente a los cuales podremos acceder sabiendo su índice, es decir, su posición en el respectivo orden en el que están los elementos de la lista. Las listas se pueden asignar a una variable como cualquier tipo de datos. Se marcan por medio de corchetes. Por ejemplo, el siguiente código, a igual corchete corchete, define la variable a como una lista vacía. Esta puede también inicializarse definiéndose sus valores iniciales de manera explícita, es decir, listando los elementos que contiene, entre corchetes y separados por comas, o usando alguna de las utilidades sintácticas que Python ofrece para definir un conjunto de datos. Por ejemplo, si quisiese una lista con los números del 3 al 7, escribiría, entre corchetes, x for x in range 3,8. La sintaxis usada para definir estos elementos no es más que una definición simplificada de una función. En el ejemplo, se establece que la función retornará una variable x y luego se define que esta x tomará los valores entre el rango de 3 a 7. Por supuesto, tratándose esta de una función, puede complejizarse operando sobre el o los valores devueltos, pudiendo así representar conjuntos de valores más difíciles de expresar. Por ejemplo, si quisiese que mi lista contuviese solo los números impares entre 0 y 100, podría expresar la definición de mi lista de la siguiente manera: 2 por x más 1 for x in range 0,49. Las listas están pensadas como estructuras ordenadas de datos, y en consecuencia sus elementos están indexados, asignándole al primero la posición 0 y sumando de a 1 a sus respectivos elementos. Ergo, el último elemento de una lista de n elementos le corresponde el índice n-1. Recuerden, ya que es un error muy común a la hora de resolver problemas. En Python, el primer elemento de una lista es el 0. Ahora, conociendo el índice de un elemento, podemos acceder a él, indicando entre corchetes de la siguiente manera. Para mayor facilidad, Python ofrece una función len que permite determinar la cantidad de elementos de una lista. Además, es posible recorrer la lista en búsqueda de un elemento. Para este propósito, Python ofrece la sintaxis que comienza una búsqueda del valor especificado, secuencialmente desde el primer elemento, y devuelve un booleano indicado si se encontró o no alguna ocurrencia del elemento en cuestión. Se puede, por supuesto, recorrer la lista manualmente, elemento a elemento, utilizando un for. Como se muestra a continuación, se define una lista con distintos elementos y para cada elemento de la lista se le hace un print. Naturalmente, una vez definida la lista, puede modificarse agregando o quitando elementos. En principio, la lista funciona como una pila, es decir, está diseñada para permitir la rápida y eficiente inserción y remoción de entradas al final de la lista. Podemos pensarla como una pila de platos, en donde las operaciones más triviales son agregar un plato al tope de la pila y quitarle el que está arriba. Para facilitar el programador, existen métodos que permiten remover de la lista elementos en posiciones arbitrarias. Dichas remociones pueden ejecutarse especificando el índice del elemento a remover, utilizando el operador del seguido de la clásica sintaxis de acceso por índice a un elemento, o bien mediante el método remove ofrecido por toda lista que recibe como parámetro un valor y que recorrerá la lista del primer elemento hasta encontrar la primera aparición del elemento especificado y cuando lo encuentra, lo remueve. Ambas operaciones son mucho menos eficientes que el agregado o remoción del último elemento, puesto que deben corregir los índices de todos los elementos posteriores al recién removido. Para garantizar en todo momento que los índices de la lista corresponden a una secuencia de números consecutivos iniciadas en 0 y terminadas en el -1, siendo n el número de elementos en la lista. Cabe recordar que cada elemento de la lista es independiente de cualquiera de los otros y que consecuencia de la misma puede contener cualquier cantidad de elementos repetidos, algo que la diferenciará de otras estructuras que discutiremos en el futuro próximo.